A verlo. Bueno, Darío, a 20 de las 11, contame, ¿cómo lo queremos poner? ¿Victoria de oposición o derrota del oficialismo? Y yo creo que hablaría, sea lo mismo. Sí, es lo mismo, pero yo hablaría de una derrota del oficialismo, Nacho, ahora lo vamos a explicar por qué. A ver, para que la gente se ponga en tema, ayer en el Senado de la Nación, el gobierno tuvo dos derrotas. Uno que está vinculada con el rechazo al veto presidencial de la emergencia en discapacidad. Y la otra es que el Senado le dio media sanción a un proyecto que limita los decretos de necesidad y urgencia. Vamos por parte. En la caída del veto presidencial por la emergencia en discapacidad, quedó muy en claro, y por esto hablo de derrota del gobierno, de qué es lo que ha hecho el gobierno en materia política en los últimos tiempos, que es pelearse con gobernadores, seguir insultando a los legisladores, empezar a quedarse cada vez más solo. Bueno, a punto tal de que fueron 63 los votos a favor de tumbar el veto presidencial y solamente 7 votos en favor de ratificar lo firmado por el presidente Javier Milei. Esos 7 votos fueron 6 de los libertarios y 1 de una legisladora cordobesa que responde a Patricia Bullrich. Quiere decir que el oficialismo se quedó absolutamente solo a la hora de la votación porque los distintos sectores, Unión por la Patria, el radicalismo, el PRO, votaron por hacer caer el veto en discapacidad que tanta polémica ha generado en los últimos tiempos y que inclusive le ha valido al gobierno de Javier Milei acusaciones de insensibilidad. Fue una sesión caliente porque no solo se trataron estos dos temas, sino que acá se cruzó un poquitito todo lo que tiene que ver con el escenario y la coyuntura que está viviendo el gobierno por las denuncias de corrupción, la presunta existencia de sobornos, justamente en el área de la ANDIS, que es la agencia de discapacidad, donde fue eyectado Españolo por los audios filtrados, etcétera, etcétera. Pero también lo que vamos a ver después y en un ratito tiene que ver con las internas que están sucediéndose en el gobierno. Yo decía, no solo se trataron estos dos proyectos, sino que también afloraron otras cuestiones. Vamos a escuchar qué es lo que decía el senador Mayans, que es el jefe de bloque de senadores de Unión por la Patria, justamente en una sesión en la que se tocaba la cuestión de discapacidad, pero con picardía el formoseño juntó algunos temas que lógicamente le duelen al gobierno. Esto decía Mayans. Primero vetó a los discapacitados en forma despiadada y dijo que esto arruinaba su equilibrio fiscal. ¿Y de dónde vamos a sacar la plata? Bueno, que deje de robar un poquito Karina y ya está. O si no, que baje su arancel. En vez de ser el 3%, con el 1.5 ya está. Que baje el arancel Karina. Que bajen el arancel los hijos de puta que están ahí en el sistema financiero robando a dos manos. ¿Qué dicen los audios? Los audios dicen que antes, en gobiernos anteriores, se cobraba 5%, que ahora se cobra 3% adicional. Que ese 3%, dicen los audios, va para Karina Milei. También es cierto que cuando alguien paga una coima es porque vende más caro de lo que debería vender. En este caso vemos que los sobreprecios son 28% en algunas auditorías. Entonces resulta que hay plata, pero se compran medicamentos más caros y después hay una parte que va a coimas. Entonces, plata hay. ¿Saben qué están gritando la gente en la calle? Que no hay plata para los discapacitados, pero sí hay plata para las coimas. ¿Saben qué están cantando la gente en la calle? Alta coimera, Karina es alta coimera. Y la verdad que tienen razón. El camino lo abrió, decía el jefe del bloque de senadores del peronismo, Mayans, lo siguió Lustó y finalmente la senadora Cristina López, ensayó esta canción. Para decir algo de Mayans, no solo utilizó picardía para involucrar esto de las supuestas coimas, sino que también se fue un poquitito de rosca porque le pide a Karina Milei que, en síntesis, que robe menos, porque lo que le está diciendo es que baje la coima del 3 al 1,5%, como si la coima estuviese bien o como si fuese parte de una gestión del Estado. quiso justificar y quiso golpear al peronismo de una manera, pero termina admitiendo lo que ha sido también patrimonio de los últimos gobiernos del justicialismo, que ha sido la corrupción, que por eso ni nada más ni nada menos
tiene a la expresidenta Cristina Kirchner en prisión domiciliaria. Después de esto se pasó a tocar el tema de los decretos de necesidad y urgencia. Recordemos que Javier Milei tiene muy poca fuerza política hasta ahora en el Congreso, por eso espera el recambio a través de las elecciones del 26 de octubre, la asunción el próximo 10 de diciembre, los legisladores que puedan ser electos. Bueno, lo que promovió el Senado es la limitación de esos decretos de necesidad y urgencia, que por ejemplo tenían que ver con el tema de la discapacidad, y cuando salió justamente el rechazo al veto generó la manifestación de la gente que se había dado cita allí frente al Congreso, que estimo así a ojo de buen cubero habrán sido unas 3.200 personas, por lo que pude advertir por televisión. Y digo, quieren limitar los decretos, de herramientas de las que se ha valido y mucho Milei, lleva prácticamente 50 decretos en menos de 2 años de gestión. Entonces lo que promueve el Senado, ahora pasará a diputados porque tuvo media sanción el proyecto, es que, bueno, que los decretos de necesidad y urgencia solamente queden firmes si las 2 cámaras lo ratifican, y también le dan un plazo de 90 días, tanto a diputados como a senados, para abordar esta cuestión. Si una sola cámara rechaza un decreto de necesidad y urgencia, bueno, también se caerá ese decreto presidencial, algo que va a condicionar eventualmente los últimos 2 años de gestión de Javier Milei. Por eso la desesperación justamente del oficialismo de tener más masa crítica, de tener más músculo político en el Congreso, para no depender de lo que pueda pasar justamente en la Cámara Alta o Baja, vinculada con los decretos que pueda llegar a firmar el presidente. Gracias, Darío. 15 minutos. Perdóname, Nacho, porque si no me van a matar. Yo pedí puntualmente algo que tiene que ver con un audio muy, pero muy cortito. Disculpame. Igual te equivocaste. Sí, claro que sí. Estoy echado 2 veces. Tiene que ver con una declaración muy cortito, una declaración de Guillermo Francos, el jefe de gabinete. Quiero mostrar con esto las internas que hay en el gobierno. El jefe de gabinete cruzó durísimo al tuitero estrella de La Libertad Avanza, que es Daniel Parisini, que figura en las redes como el Gordo Dan. El Gordo Dan puso un tuit irreproducible, por eso solamente vamos a decir que hablaba de Luis Juez, un hombre que, por cierto, votó para que se caiga el veto de la emergencia en discapacidad, porque él tiene una hija discapacitada. Irreproducible lo tuiteado por el Gordo Dan, a punto tal de que hasta el propio jefe de gabinete, que no sé por qué debía hacerlo, salió a cruzar a Daniel Parisini, que en definitiva es un militante más de La Libertad Avanza, pero estuvo bien que el jefe de gabinete pusiera en caja a este tuitero que responde a Santiago Caputo. Esto decía Guillermo Francos. Sobre este tuit. No, lo repudio totalmente. Me parece absolutamente fuera de lugar, me parece repudiable, y creo que no puede aceptarse de ninguna manera ni la grosería, ni la forma en que se expresa, ni el fondo de la cuestión. Yo creo que, por lo demás, Luis Juez había anticipado ya en la votación anterior, en la primera, cuál era su posición y de lo que él sentía y de lo que vivía el tema de la discapacidad. De modo que a mí no me sorprende para nada la posición que tomó Luis Juez, que es la que aparte tiene derecho a tomarla. Bien, yo lo llamé hace un rato Luis Juez. ¿Qué dijo? Lo saludé, le dije que repudiaba el tema y le pedía disculpas, porque me parecía que no se puede considerar de ninguna manera ni aceptar de ninguna manera la forma en que se ha expresado este señor, ¿no? Tan al rojo vivo están las internas en el gobierno que el propio jefe de gabinete tiene que salir a pedir disculpas por un tuit, insisto, que hablaba de Luis Juez y también de su hija discapacitada. Gracias, Darío.